Bienvenidos al 10º Congreso de Interfaces 2022. Damos comienzo a la comisión 2D de Creatividad en el Aula. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos, consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponente va a contar con 10 minutos para poder hacer su disertación y hay un moderador técnico, que es Alejandra, que restando un minuto, les va a avisar, ¿sí?, para que vayan redondeando y finalizando la presentación. Se expone una ponencia seguida de la otra, sin interrupciones. Cuando todos los ponentes terminan, recién ahí hay un espacio para preguntas, así que si van surgiendo preguntas mientras alguno de ustedes va disertando, está bueno poder tomar nota, ¿no? Y después ir a una sesión de preguntas al final. Así que bueno, muchas gracias a todos por presentarse, por ser parte de Interfaces. Y bueno, para mí es un placer estar acompañándolos en este congreso. Vamos a empezar entonces, sí, con Lucía y Lari. Bien, Lucía, te ¿Qué escuchamos. tal? Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahí vamos, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía Hilari, soy profesora de comunicación y de lengua y además me desempeño como referente territorial del programa de medios escolares en la región educativa número 6, que va desde la ciudad de Vicente López hasta Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Mi ponencia la titulé Todo lo que puede, un proyecto de medios, y es básicamente algunas de mis reflexiones que tuve acompañando a docentes de distintos niveles, de nivel inicial hasta nivel superior, a iniciar o bien a desarrollar proyectos de medios en sus instituciones que son de gestión pública y gestión estatal. Entonces, estos proyectos que son sumamente variados, van desde documental, podcast, radio abierta, campañas publicitarias de todo tipo, tienen como fin garantizar el derecho a la educación y no el fin económico, básicamente, no son sin fines de lucro. Hace algunas semanas me enteré de esta expedición, probablemente se hayan enterado, Atlantis, en 1984, en el cual un grupo de argentinos emprendieron una aventura, cruzar el Atlántico sin timón, básicamente, en balsa sin ningún tipo de timón. Me sorprendió mucho esta iniciativa, surgió de Alfredo Barragán, uno de ellos, que planteó esto a sus amigos: quiero cruzar el Atlántico en una balsa. Me interioricé un poquito más en la historia de esta persona y tiene una charla TED que se llama El desafío de los imposibles, y cuando la iba leyendo se me iba recordando muchas de las experiencias que me habían pasado con los docentes acompañándolos en la travesía de los proyectos de medios en sus aulas. Por eso voy a tomar algunas de las frases que Barragán plantea en esa exposición para dar pie a algunas de las experiencias que tuve acompañando a docentes. Primero que nada, Barragán plantea: no soy un aventurero, creo ser un expedicionario. El aventurero va al mar a ver qué va a pasar. Yo voy al mar cuando ya sé lo que va a pasar. Me pareció sumamente potente e interesante esta frase, justamente para dar cuenta que cuando desarrollamos proyectos de medios en nuestras aulas es importantísima la planificación, la previsión, la capacitación, que en muchos casos se desarrolla simultáneamente a lo que se va desarrollando el proyecto de medios. ¿Por qué? Porque muchos y muchas docentes empezaron diciendo: quiero armar una radio en la escuela, no tenían ni idea, no tenían ninguna experiencia previa, y los fueron recordando, los fueron capacitando, se fueron capacitando, se capacitaron en conjunto con sus propios estudiantes, que en muchos casos fueron quienes más motivados a veces estaban y quienes más recursos conseguían. Y además, importantísimo, la responsabilidad de lo que se va a hacer. Sabemos que los proyectos de medios tienen un impacto, ¿sí? Son visibles, tiene que ver con la comunicación. Y eso también
clave tenerlo en cuenta, porque en muchos casos estamos trabajando con menores de edad que requieren algunas cuestiones legales como autorizaciones de voz y de imagen. Dar lugar a lo incierto. Sí, buenísimo. Planificamos todo, tenemos todo armadito, como quienes estamos aquí, nos desempeñamos en lo educativo, sabemos que la planificación didáctica es clave. Pero ¿qué puede pasar? Todo puede pasar. Y a Barragán, cuando hizo la expedición, ¿qué le pasó? Se olvidó el protector solar. Imagínense estar cruzando en el Océano Atlántico sin protector solar. Bueno, ya me imagino lo que deben haber pensado. Bien. Entonces, en proyectos de medios sí, podemos planificar todo, pero le vamos a tener que dar lugar a lo incierto. Tenemos que ser flexibles, tenemos que tener paciencia. Hay muchas cuestiones muy distintas, hay configuraciones diferentes, hay distintas relaciones entre los compañeros y las compañeras cuando armamos, por ejemplo, un documental, con los propios docentes, con el propio conocimiento, hasta incluso con los espacios. El aula se transforma en un estudio de grabación, en un estudio de radio, se ocupan otros espacios que no están acostumbrados los miembros de la comunidad educativa que se ocupen, la biblioteca, los salones, los patios. Importantísimo también los obstáculos. Vamos a tener muchos, como en la vida misma, y los proyectos de medios no es la excepción. Hay momentos que me ha sucedido de acompañar a docentes que venían súper embalados con sus proyectos y hay como una especie de pantano, donde nada parece avanzar, todo parece inquietud, hay muchísimas dificultades, pero como dice Barragán, solo enamorados de nuestros proyectos vamos a tener la fuerza para llevar adelante estas grandes luchas. Él nos plantea también vivir como artistas, y en esto me pareció sumamente importante. Nosotros y nosotras como docentes, y en mi caso también acompañando docentes que hacen proyectos de medios, estamos pensando en ese producto, en ese programa de radio, en ese documental, en esa campaña publicitaria, lo estamos pensando, lo estamos imaginando. Es clave imaginarla perfecta, terminada y bellísima. Por otro lado, la construcción. Él plantea, si vivir es construirse a sí mismo, al hacer cosas nos estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Y qué más que construcción que cuando armamos un programa de radio desde cero? Y en eso es clave. La escuela, la institución, toma otro rol con respecto al conocimiento. La escuela, como dice Silvina Rossignoli, docente investigadora platense que tiene un texto muy bello sobre los proyectos de medios escolares, plantea, la escuela que queremos es aquella que produce conocimiento colectivamente y lo hace circular. No solamente instituciones educativas que solo transmitan y reproduzcan conocimiento, sino que he visto un montón de producciones en las cuales justamente se crean, por ejemplo, podcasts sobre temáticas muy conocidas, como por ejemplo la violencia institucional y Malvinas 40 años, en el cual los propios estudiantes construyen desde una perspectiva completamente inédita desde la experiencia propia. Muy interesante. La escuela también puede producir conocimiento y garantiza, además del derecho a la educación, el derecho a la comunicación. Terminamos nuestro proyecto de medios. Llegamos a la cumbre. Vasco Iriberri, amigo de Alfredo Barragán, compañero de expedición, dice, nuestra meta no es llegar a la cumbre, nuestra meta es llegar a casa después de haber estado en la cumbre. Y esto me recuerda a una situación muy particular que sucedió, y lo sabemos, en el aislamiento social obligatorio, cuando un montón de docentes se juntaron de distintas disciplinas, incluso de distintos niveles, se juntaron justamente para garantizar el derecho a la educación, para garantizar y contactarse con esos estudiantes que no se estaban contactando, para que no perdieran sus trayectorias educativas. Esto generó un montón de proyectos espectaculares, principalmente sonoros, experiencias sonoras que, por ejemplo, docentes lo que hacían era alquilar espacios de FM o también vía streaming. ¿Qué sucedió? Que en muchos casos esos proyectos que tanto funcionaron en ese momento tan inédito y complejo de nuestra sociedad, luego había que dejarlos ir, porque ya había cambiado el contexto, los estudiantes, los docentes y los formatos desde ya. En algún momento hay que soltar los proyectos.
Seguramente la conocerán a Daisy May Quinn, locutora argentina muy reconocida en los años 90, 2000. Ella conducía FM Hit, en FM Hit los 40 principales. Hace muchos años está radicada en la India y tiene un canal de YouTube que se los súper recomiendo sobre su experiencia viviendo en la India. Me topé con este video en especial, Etapas de la vida en la filosofía hindú. Es básicamente un sistema Ashrama que en cada etapa de la vida va planteando qué es lo que sería necesario hacer. Y Daisy May Quinn lo que hace en ese video, que se los recomiendo, al final lo relaciona con los proyectos en la vida, todo tipo de proyectos que tengamos en la vida. Y, o casualidad, vuelvo al proyecto de medios que me convoca aquí. Primero que nada, aprender. Tenemos que aprender, capacitarnos. Segundo, desarrollarlo, hacerlo crecer. Tercero, compartirlo con otros y con otras instituciones. A través de las redes sociales podemos compartirlo con incluso instituciones de otras provincias, de otros países, del mundo entero, nuestros podcasts, incluso convocatorias que se hacen y muchas. Y finalmente, renunciar. Me acuerdo, seguramente también la conocerán, a Marie Kondo, especialista organizadora japonesa, que ella plantea que esos objetos que los tenemos que dejar ir, primero agradecemos y luego renunciamos. Bueno, algo así me parece que estaría bueno hacer con eso. Una última invitación, las invito a construir una balsa, cruzar el Atlántico, pero con protector solar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Lucía. En tiempo y todo, muy bien. Y vamos a ir a experiencias de literatura en lengua inglesa en el nivel superior. Exponen María de los Ángeles Vergara Aybar y María Eugenia Folledo. Bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, vamos a empezar. tardes. Vamos a presentarlo. Bueno, con María Eugenia Folledo pertenecemos a varios ISFD que son profesorados de nivel inicial, primario, también de inglés, de la ciudad de La Rioja. Bueno, nosotros realizamos varias actividades con los alumnos, también somos disertantes, siempre estamos presentando en la UP, que nos da este espacio para mostrar lo que hacemos. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es literatura. Bueno, el grupo de docentes conformamos un equipo que se llama FIC, Formación Integral Creativa. Trabajamos mucho con lo que es creatividad y aplicamos también el arte. Tenemos profesores escultores, María Eugenia es bailarina clásica, y bueno, y vamos integrando todas nuestras disciplinas, ¿no? Bueno, analistas de sistema, tenemos varias disciplinas. En esta oportunidad vamos a mostrar lo que se hizo, parte del 2021 que no se mostró el año pasado y parte del 2022 de lo que estamos realizando con los alumnos. Siempre estamos trabajando en diferentes líneas, en este caso con lo que es la lógica del hipertexto, la hipermedia, y los chicos aún trabajando en lo digital o lo analógico, buscamos esa manera de la forma en la que ellos aprenden, ¿no? De esta forma de ver que un texto lleva a otro, y que no tiene principio, no tiene final, no tiene jerarquías. Bueno, un poco la lógica es esa. En este caso vamos a mostrar algunos de los trabajos. En este caso voy a empezar con literatura 1, inglesa. Acá nos movemos en una máquina del tiempo, pasando al pasado, y vamos a ir, esta presentación la vamos a hacer cronológicamente, desde nuestro primer trabajo, que es el Beowulf. Beowulf es el personaje, el primer personaje de las historias épicas en inglés, que en realidad se escribió en danés. Y bueno, acá los alumnos estudian la parte de la obra, pero en el inglés moderno, y acá hicieron trabajos digitales, con mapas mentales. Luego realizaron diálogos, acá hemos seleccionado porque no podíamos, diálogos épicos en los que inventaban un carácter épico. Un carácter es un personaje épico que tenía que ver mucho con sus historias personales, ¿no? Con nombres muy especiales, y bueno, esas no las mostramos ahora porque son un poquito largas,
pero también fue la segunda actividad. Pasando un poco la rueda del tiempo, vamos a otro personaje importante en la literatura inglesa, que es Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer se animó a escribir en inglés, el primero que se animó a escribir en inglés, en ese momento se escribían en latín o en francés, y este inglés ni siquiera es el inglés antiguo, puede ser un inglés medieval, muy incomprensible, incluso para los nativos. Acá los chicos leen el prólogo, en el prólogo él colecciona historias, ¿no? Y las cuenta con el lunfardo y con las palabras que los mismos personajes relatan. Entonces la idea fue después del 2020, que ellos hicieran entrevistas a médicos, enfermeros, policías, todos los que estaban en la línea de fuego, digamos, y contar con las palabras que ellos utilizaban, ¿no? En este caso en inglés. Y este año hemos realizado Tableau Vivant, un poco inspirado a lo que hizo María Eugenia el año pasado con otros institutos, en este caso con los personajes que son bien descritos por Chaucer, digamos, detalladamente descritos, es no tan solo recitado, grabarse con recitados, sino también esto de mostrarse, ¿no? Con la caracterización. Bueno, todo esto tiene anexado también el audio. En la próxima vuelta en el tiempo la damos con Shakespeare. En Shakespeare los alumnos han realizado varias presentaciones, en este caso estas presentaciones tienen que ver con uno de los sonetos, eligen sonetos y eligen algunas de las obras teatrales para trabajarlas, investigarlas y presentarlas en grupo. Este año trabajaron también con otros libros que va a mostrar María Eugenia más adelante, en dos formas, digitales y analógicas. Luego entramos a poesía, que es otra de las riquezas de la literatura inglesa, en este caso William Blake fue el que más les gustó. William Blake tenía como una impresora, hacía grabados, ¿no? Con relieve, y estos son dibujos originales de William Blake. Ellos digamos, una de las actividades fue tratar de ilustrar, ¿no? Entonces el arte siempre estuvo. Acá solamente seleccioné algunos de los trabajos, tomando de las poesías de él, analizándolas y luego ilustrándolas. En el caso, volviéndonos en el tiempo, a la literatura de las novelas, recién aparecían las novelas en el siglo XVIII, fines del XVIII y siglo XIX, estas novelas románticas que están muy de moda en Netflix. Bueno, ellos realizaron parte de lo que es investigación sobre la cultura británica, leyeron libros, y también del momento histórico, social, cultural, político. Así que además de mostrar de la historia, mostraron este background del momento social de Inglaterra. Y acá llegamos al siglo XX, que lo tomó María Eugenia. Muchas gracias. Bien, bueno, aquí sí venimos con La Real Máquina del Tiempo, esta novela de George Wells, que nos introduce un poco él como pionero de la ciencia ficción, ¿no? Tiene muchas otras novelas muy conocidas, como El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau, bueno, varias que se hicieron también en films. Vamos a la siguiente. Aquí con los estudiantes hemos trabajado en un material concreto, realizando ellos con material descartable su propia máquina del tiempo, ¿sí? Todos tuvieron la oportunidad de trabajar ahí en clase, ya habiendo vuelto a la presencialidad. Todos nos sacamos fotos con esa máquina del tiempo mientras íbamos recordando la novela, qué es lo que sucedía en el paso de ello. Vamos con La Máquina del Tiempo, el próximo autor que hemos aprendido, Francis Scott Fitzgerald, con The Great Gatsby. Y aquí la propuesta fue trabajar con storyboarding, ¿sí? Ellos leyeron la novela, ciertamente, y tenían que ocuparse cada uno de un chapter, de una... ¿cómo es en español? De un capítulo de esto, y fueron armando, eligiendo los personajes, agregando diálogos si les parecía necesario. Cuando llegamos a Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle, con las novelas de detective, las de misterio, presentando estos personajes
tan característicos de ellos, Sherlock Holmes en caso de Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie con sus diversas novelas con Poirot como su personaje y también como Miss Maple. En este caso trabajaron con Loom, que nunca lo habían usado, son alumnos de cuarto año, les ha parecido muy interesante esa experiencia de grabarse a sí mismo mientras mostraron un PowerPoint o alguna otra presentación, y como ven ahí aparecían sus caritas. Para Sherlock Holmes se hizo un trabajo de instalación en el que todo el profesorado y todo el aula la preparamos como si hubiera sido una escena del crimen. Entonces, bueno, se pintaron los zapatos de rojo como si fueran, que quedaran esas huellas con sangre. En el aula se preparó cartelería. En el piso alguien se acostó sobre una manta y quedó el cuerpo del crimen. Pusieron la cinta característica con el keep out para que nadie se acerque allí. También con otro grupo se trabajó en este proyecto que se llama Lab Books, que son libros interactivos con diferentes formatos, trabajando el hipertexto, con imagen, buscando letras, y con las diferentes, en este caso short stories, las historias cortas de Sherlock Holmes, y cada estudiante preparó su libro interactivo y lo presentó a los compañeros mientras lo explicaban, practicando la lengua inglesa, por cierto. Hemos trabajado también con The Stream of Consciousness, que es esta técnica de que sobre todo Virginia Woolf y James Joyce han trabajado, de plasmar en sus trabajos los pensamientos y las emociones de los personajes. Al trabajar con Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, bueno, se trabajó con Word Art para que ellos pusieran allí aquellas palabras poderosas o aquellas palabras que veían que eran recurrentes en la novela y que les inspiraba a hacer algo, como así también definir una forma característica. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta máquina del tiempo. Ha sido una máquina veloz, ¿sí? A la super velocidad de la luz, para un poco contarles y mostrarles estas producciones de nuestros estudiantes del profesorado de inglés de La Rioja. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que han contado y el recorrido, ¿no? Por tantas obras literarias que son un lujo, ¿no? Un lujo de las obras literarias inglesas. Y vamos a ir a una tercera ponencia que es creativamente, separado, ¿eh? Creativamente. Para obtener creatividad, el problema debe ser importante. Camila Rojas, te escuchamos. Gracias, comparto mi pantalla y por favor me confirman si lo pueden ver. Se ve perfecto, Camila. Buenísimo. Bueno, como lo decían, mi ponencia se llama Creativamente y está basada en un caso que se ha dado en el aula con mis estudiantes de taller de diseño gráfico 7. Soy diseñadora, doy clases en la Universidad Católica Boliviana, clases de diseño. Y bueno, justamente el taller 7 es el taller que está encargado, es el que está cerrando además la cruzada de materias, porque después de esto los chicos entran a taller de grado. Y es un taller en el que tienen que diseñar una campaña con todas, ¿no? Con todas las de la ley, desde conceptualizar, elaborar la estrategia, sacar un tono y estilo y una gráfica que sea muy coherente a todo esto. Entonces es algo súper complejo y es algo que exige a los chicos, a los estudiantes, ser muy pilas, ¿no? O sea, tienen que estar súper atentos, estar entendidos de qué es lo que está pasando en el contexto, quién es su público objetivo. Y en el momento de la práctica, lo que a mí me sucede es que tenía 10 estudiantes que se veían más o menos así, porque pasábamos clase además a las 7:30 de la mañana y todavía estaban dormidos. Entonces a mí me preocupaba muchísimo el llevar a cabo la práctica. Perdón, aquí me visita mi gatita que quiere ver cómo va. Bueno, para hacer esta práctica, y ya que los chicos estaban tan dormidos, decido que tenía que
buscar un tema de interés común, ¿no? Para que ellos le pongan muchas ganas. Entonces lo que hago es establecer o utilizar una herramienta de publicidad, de segmentación de públicos, que consiste en encontrar intereses, motivaciones, ideales y preocupaciones, en este caso de mis estudiantes. Pero todo esto fuera del aula, ¿no? Porque a veces cuando les preguntas a los chicos, ¿y qué te motiva, qué te interesa?, se quedan con la carrera y te dicen, me gusta hacer marca, me gusta hacer ilustración, tipografía, y yo quería ir un poco más allá, o en realidad necesitaba ir un poco más allá para encontrar ese tema en común. Y y utilizando esta herramienta, pues resulta que la gran mayoría, todos los chicos en distintos niveles, se interesaban por el medio ambiente, por el cuidado de los animales, les preocupaba el calentamiento global, la ecología, y casualmente en nuestra ciudad, que está al sur de Bolivia, Tarija, es frontera con Argentina, estábamos pasando por un problema que todavía está vigente, que es el de una reserva natural nacional, que se llama Tariquía. Es una reserva que aparentemente podría tener gas. Entonces a las petroleras les interesa muchísimo entrar. Y de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a las leyes que se han aprobado en los últimos 10 años, es posible entrar y explotar una reserva siempre y cuando los comunarios estén de acuerdo. Han establecido esto de consulta previa. Lo que ha sucedido es que en este problema en concreto, que los comunarios denunciaban que no se había hecho esta consulta previa y que la petrolera estaba ingresando a la reserva sin su consentimiento, ¿no? Sin su permiso. Entonces, cuando traigo este problema al aula, los chicos empiezan a preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y dónde queda exactamente? Y ahí surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? En ese momento digo, están interesados, porque todos estaban despiertísimos, todos estaban averiguando y todos querían hacer algo. Entonces sale la idea de crear la propia voz, la campaña de esta reserva. Esta es la marca que elaboran mis estudiantes, que si ven la T de Tariquía es un osito jucumari, porque en esta reserva viven este oso andino, este oso de anteojos, el oso jucumari. Establecen un tono y estilo súper amigable y empiezan a lanzar artes a redes sociales, hablando de la importancia de la reserva, de los animales que vivían ahí y, como decía, establecen un tono y estilo acorde en el que hablaban de rugir, ¿no? Y de si te importa el medio ambiente, entonces estás de este lado y eres un jucumari. Elaboran estas mascaritas y las lanzan igual para que quien quiera pueda descargársela y usarla. Y hacen una convocatoria pidiendo a la gente que se sume con carteles, con ilustraciones, todo en favor de la reserva. O sea, tenían una campaña completamente armada, con una gráfica coherente, y lo que sucede es que la gente les empieza a responder. Primero los compañeros de la carrera, que empiezan a elaborar sus propios carteles, y después empieza a trascender un poco más, y ya no era solo de la universidad ni de la carrera, sino de otras universidades e incluso de otras ciudades. Empiezan a llegar carteles de otras ciudades del país que también se querían sumar a esta lucha, digamos, ¿no? al cuidar esta reserva. Esta campaña empieza a tomar tanta importancia que los medios nacionales empiezan a hablar de la misma, empiezan a hablar de qué pasa en Tariquía y que hay unos jóvenes que están hablando de esto, que son los jucumari de Tariquía. Y la gente se empieza a apropiar de las mascaritas y de los mensajes, y de repente tenías, bueno, más cobertura de medios hablando de la importancia de esta reserva y de lo que estaba pasando, y a gente que empieza a salir a las calles a pedir que la petrolera se retire y que la reserva se preserve, ¿no? Entonces, esta marca trasciende el aula, ¿no? Se empieza a convertir en parte de la ciudad. Y de hecho, bueno, aquí ya es una señora del mercado que pide que se serigrafíe su mandil con la marca, y un auto que hasta el día de hoy no sabemos de quién es, que tenía la marca que habían hecho en el curso en su parabrisas, ¿no? En la parte de atrás.
empiezan a llegar videos de niñas de otros departamentos que también hablaban de la importancia del medio ambiente y hablaban de Tariquía. Y igualmente en Oruro, unos jóvenes que deciden disfrazarse de oso Jucumari, de la Diablada, iban por las calles de Oruro hablando de Tariquía y con las mascaritas que habían hecho los chicos y sacando fotos a quienes estaban a favor de la preservación de la reserva. Y llega un momento incluso en que se convierte en una noticia internacional y el país de España habla de la reserva. Y bueno, este es un repost que hacen los Jucumari de Tariquía diciendo somos noticia internacional. Llega el momento en el que incluso los comunarios de la reserva se contactan con los Jucumari y les piden ayuda. Y les dicen, bueno, ya llevamos tantos días bloqueando la entrada y queremos hacer una marcha, vamos a marchar 6 días desde la reserva hasta la plaza principal de la ciudad para pedir el respeto a esta reserva. Y los chicos, claro, se suman, ¿no? Entonces, este es un screenshot del video de los comunarios hablando a los ciudadanos, pidiendo que los acompañen en esta marcha. Y los chicos siguen haciendo artes, hablando de lo que estaba pasando, de que iban a estar en marcha, e incluso los comunarios les empiezan a mandar fotos de en qué lugar iban de todo el trayecto, y los chicos iban reposteando y anunciando a la gente, y el resultado ha sido que la gente se suma. La gente los esperaba en las puertas de los distintos pueblitos y se iban sumando a la marcha, y estas ya son fotos de la marcha, del día de la marcha. Pongo esta foto que aunque el banner no está diseñado por los chicos, sí está la marca ahí abajo, porque la marca realmente se convierte en la marca de la reserva, ¿no? Y de quienes querían proteger la reserva. Todo este caso lo hablan también unos autores, o sea, si bien este caso ha sido hecho en el aula, aquí en Tarija, el aprendizaje basado en problemas lo abordan autores, y les dejo aquí el nombre de los autores, que es Thorpe y Sachs, y ellos hablan de algo muy importante en el aprendizaje basado en problemas. Bueno, hablan de cómo haces que los estudiantes se metan de cabeza, por así decirlo, a esto y ponerle muchísimas ganas, y cómo se lo toman tan en serio cuando existe la semilla del interés, que es precisamente el encontrar ese interés en común que hay entre los estudiantes, y a partir de ahí mostrar cuán importante puede ser lo que ellos hacen si lo hacen como profesionales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, y les dejo también las cuentas de este proyecto de Instagram y Facebook, que ha sido al final por donde se han comunicado. Bueno, muchas gracias. Qué bien que vienen con el tiempo, ¿eh? Excelente. Vamos a la cuarta ponencia, del aula a la televisión como estrategia inclusiva. Aquí van a disertar Cristian Enrique Aliaga y Arancibia, es parte del apellido, ¿no? Y María Isabel Hidalgo Soto. Bienvenidos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Con el título de la televisión, ¿ah? Del aula a la televisión como estrategia inclusiva. Denos un segundito que... Ahí se logra ver la presentación. Sí, sí se ve. Ahí se ve perfecto, Cristian. Gracias. ¿Parte usted? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Me presento, mi nombre es María Isabel Hidalgo. Soy profesora de lenguaje o castellano, como se decía antiguamente, y actualmente directora del Liceo Fermín del Real, un pequeño liceo de la zona central de Chile. Así que nosotros les vamos a presentar desde nuestro pueblo, desde nuestra región y país,
una iniciativa que tuvo el encargado de comunicaciones de este establecimiento, pensando en dos grandes principios. Uno, la integración, y por otro lado también responder a las necesidades educativas especiales. Cuando hablamos del aula a la televisión como una estrategia inclusiva, estamos hablando precisamente de cómo logramos que niños y jóvenes que tienen alguna necesidad educativa especial logran elementos tan simples y básicos como es la comunicación oral, la expresión oral, cómo entregar un mensaje de calidad, cómo usar la herramienta tecnológica televisión como una herramienta para el aprendizaje de ciertos contenidos y también de cómo estos contenidos ponerlos al servicio del desarrollo humano y del desarrollo personal. Así que voy a dejar con ustedes a don Cristian, que es el ideólogo y también quien ha puesto en marcha y en práctica este proyecto en nuestro liceo. Gracias, directora. Bueno, como bien decía la directora, este proyecto nace hace un par de años, ya como idea, que la estuvimos trabajando como un proyecto en YouTube, y con la nueva administración que preside nuestra directora María Isabel, logramos concretar este proyecto con una emisión al aire por cable local. Esto significó trabajar con un medio de comunicación privado que provee de internet y televisión a la comuna de Chépica. Nosotros estamos abarcando aproximadamente una población de 600 familias en diversos sectores de la comuna. Ya esto nace con el servicio de Antelec, con don José Sánchez y su señora, quienes en una conversación y la presentación de un proyecto a ellos, logramos adjudicarlo este canal. Nosotros funcionamos, como ahí ven, ustedes lo ven en la imagen, como canal TV5, LFRC TV. Ya lo trabajamos con diversos estudiantes. Se me salta acá. Una idea de la imagen. Lo trabajamos con diversos estudiantes, principalmente desde primero a cuarto medio, ¿ya? Y muchos de ellos presentan esta necesidad educativa especial. ¿Qué nosotros queremos abordar con esto? Que nuestros alumnos tengan la capacidad de mejorar algunas situaciones, tanto comunicativas, ¿ya?, o como también sociales. Entonces, el canal le ha permitido a ellos poder potenciar habilidades. Ya hemos tenido estudiantes con algunas de las necesidades como TEA, que es trastorno del espectro autista, con alguna discapacidad intelectual, y también algunas transitorias como dificultades del aprendizaje. Cosa que en ello en este momento no se ha notado. No se ha notado porque su participación les ha motivado en diversos ámbitos. Estudiantes que tenían dificultades, por ejemplo, de poder comunicar una presentación ante un profesor, que en un principio no lo lograban, ahora ya se están expresando con ellos de manera fluida. Entonces nos ha permitido poder subsanar algunas situaciones. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cierto? Es interrelacionar las distintas áreas del medio televisivo de forma lúdica y comunicativa, que nos va a permitir a nosotros pues, generar aprendizajes activos y sobre todo significativos en cada uno de nuestros estudiantes. Y así nosotros poder lograr la motivación y hacer también parte de este proyecto a la comunidad en general. ¿Por qué hablamos de la comunidad en general? Porque permite, de cierto modo, que todos se puedan interiorizar de lo que están haciendo los alumnos del Liceo Fermín del Real Castillo. Si bien es cierto, no siempre pueden asistir por motivos de trabajo al liceo, entonces los estudiantes se preocupan de que las actividades que desarrollamos sean emitidas y los papás en sus casas puedan, ¿cierto?, observar lo que están haciendo ellos dentro del establecimiento hacia la comunidad general. Entonces esto nos sirve como una unión entre nexo y comunidad, que hasta el minuto nos ha funcionado súper bien. Nuestros estudiantes han participado de diversas transmisiones que se han hecho en vivo,
Por ejemplo, la más grande que hicimos con ellos ha sido el desfile de Fiestas Patrias, donde la gran mayoría de ellos participó haciendo cámara, ¿ya? Participamos también del Comunal de Cueca, donde fueron ellos los principales partícipes, y también trabajamos en el Te Deum, que también les permitió a ellos generar otra instancia de participación y dentro de ella, digámoslo, una participación más sacra, donde ellos tienen que contextualizarse según la situación. Entonces tenemos como ejecutores los estudiantes directos, ¿cierto? Y tenemos la comunidad educativa en general como beneficiarios indirectos. Este proyecto ya lleva aproximadamente un año funcionando. Vamos a decir que aún estamos en pañales, porque nos falta mucho por aprender, ¿ya? Y también trabajamos también con el tema socioemocional de cada uno de ellos, que es algo que a la edad de ellos cuesta mucho poder tenerla como nivelada y centrada. ¿Qué desarrollamos dentro de ello? La personalidad, la autoestima. Trabajamos mucho el trabajo de equipo, ¿ya? Es muy importante porque que no haga uno algo significa que la cadena se va demorando, partiendo desde la investigación, ¿cierto? Desde la preparación del guión, hasta llegar, ¿cierto?, a la cápsula que sale al aire en el canal. También nosotros queremos conservar la identidad y la cosmovisión de la comuna. ¿En qué sentido? En poder rescatar el patrimonio vivo, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural y también el poder desarrollar un poquito de esto de el turismo, mostrando imágenes a través de videos musicales donde se va mostrando la comuna, ¿ya? ¿Qué vamos haciendo nosotros con ello? Vamos trabajando la capacitación, le enseñamos cómo funciona la cámara, cómo funciona un guión, cómo es la estructura de un programa de televisión o de una cápsula grabada. Ellos editan y graban su propio material y llegamos a la cápsula final, que es la que está saliendo al aire. Ahí nosotros tenemos algunas de las imágenes del proceso que hemos ido trabajando. Tenemos un equipo que es de transmisión, tenemos equipos que nos facilitó el proyecto de técnico profesional para poder editar, que son equipos de última generación. Ahí tenemos a estudiantes que se están preparando y grabando pequeñas cápsulas. Tenemos también imágenes en donde han participado de eventos y entrevistas como al jefe DAEM, a la biblioteca pública, etc. Entonces ellos van vivenciando y van trabajando un proceso completo hasta llegar al producto final. Y dentro de ese producto final, nosotros tuvimos en la premiación en la Semana del Trabajador Radial, donde la ilustre municipalidad nos premió como medio nuevo, en conjunto con otros. Entonces obtuvimos un pequeño galardón en donde la ilustre municipalidad está premiando a nuestro canal como un proyecto innovador, así como lo dijeron las autoridades. ¿Un proyecto en qué sentido? Un proyecto educativo, sin fines de lucro, pluralista y sobre todo nosotros nos dedicamos a entregar positivismo. Nosotros no emitimos nada que sea negativo, ni tampoco atacamos a nadie. Entonces estamos quebrando un poquito el mito de que la televisión tiene que ser negativa para vender. Como les decía, beneficia a la comunidad liceana, vinculamos al establecimiento con la comuna, estamos transmitiendo conocimiento, noticias relevantes, tenemos la participación estudiantil y estamos sobre todo fomentando el desarrollo de talentos desarrollado con lo audiovisual. Y con respecto a esto ya tenemos estudiantes que han pasado por este proceso dentro de este taller y que han decidido continuar con las artes gráficas. Entonces creemos que la televisión en el aula nos sirve a todos y a cada uno de nosotros, incluyendo a cada uno de los profesores que trabajan en el liceo como un trabajo colaborativo. O sea, tenemos asignatura como lenguaje y comunicación, en que tienen los contenidos son transversales a lo que nosotros hacemos. Ellos trabajan la publicidad, la propaganda, los medios masivos. Entonces utilizamos esos objetivos para poder nosotros trabajar el canal de televisión.
Eso. Bueno, muy bien, muy creativo. Muy creativos todos, ¿no? Vienen muy bien. Ahora vamos a escuchar la quinta disertación, explorando las emociones por medio de metáforas visuales. Lourdes Eugenia Pérez va a hacer esta presentación. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. Me disculpo ahí por no haber puesto la pantalla, pero quedaba yo en verde y no al revés. Así que muchas gracias ahí por la comprensión. Bueno, les cuento. Primero que nada, mucho gusto por compartir este espacio virtual en el que he tenido la oportunidad de participar ya varias veces con Palermo. Mi nombre es Lourdes Pérez, soy diseñadora gráfica y docente de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC, que en sus siglas corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, única universidad pública nacional y la más grande del país. En mi exposición daré a conocer los antecedentes, objetivo, metodología, evaluación y resultados de un caso práctico que se implementó en la asignatura Diseño Visual 2 de la licenciatura en Diseño Gráfico. ¿Para qué este caso práctico? Pues para favorecer a los estudiantes la exploración de emociones por medio de metáforas visuales. ¿Cómo surgió la idea de explorar las emociones en el aula de diseño? Y concretamente, ¿por qué por medio de metáforas visuales? Pues bien, en el marco de desarrollo de las asignaturas del último año de la carrera se identificaron algunas anécdotas importantes para el desarrollo de la presente ponencia. Por cuestiones de tiempo les contaré un par en orden más o menos cronológico. En el 2017, un estudiante reportó un colapso de salud. El diagnóstico fue parálisis facial parcial o un término técnico parecido. Según el médico tratante, esta crisis fue resultado de un pico de estrés. Afortunadamente y gracias a un estricto reposo y medicamento, el estudiante se recuperó. Hasta el día de hoy cuenta la experiencia a manera de anécdota, o más bien de lección aprendida, para no rebasar sus propios límites. En el 2020, siempre en el marco de la misma asignatura, una estudiante mostró actitudes frecuentes de irritabilidad, malestar y ansiedad. Algunas veces le daba por llorar o solicitar permiso para retirarse de clase por no sentirse en control de sus emociones, decía ella. Se le brindó asesoría personalizada para valorar sus avances e identificar oportunidades de mejora en su proceso académico. Sin embargo, casi al final del semestre, ella optó por retirarse del curso, aunque iba relativamente bien en sus entregas. Y la anécdota más reciente del primer semestre 2022 es que un estudiante presentó una carta donde la psicóloga que le atiende indicó que se encontraba en un periodo de evaluación psicológica y que de momento su condición no le permitía tener un equilibrio emocional, ya que presentaba continuamente ataques de ansiedad, irritabilidad, frustración e impulsividad en diferentes áreas de su vida, además de una seria dificultad para concentrarse y ocuparse en sus actividades con normalidad. La USAC cuenta con un área de psicología en la unidad de salud para atender a una población de más de 198,000 estudiantes aproximadamente. A nivel de facultad, que es la Facultad de Arquitectura y nosotros, Escuela de Diseño Gráfico, que pertenecemos a la Facultad de Arquitectura, se han gestado algunos intentos hasta el momento no sostenibles para establecer acuerdos con la Escuela de Psicología y brindar apoyo a estudiantes que así lo requieran en esta línea de necesidades. Ante estos datos me surgía la duda: ¿qué podemos hacer los docentes? Si bien es cierto que existen profesionales como la psicología o la psiquiatría para atender situaciones concretas de la salud mental de las personas, también es cierto que en la universidad se puede, o acaso también se debe, orientar actividades que favorezcan el aprendizaje de habilidades emocionales. De esta cuenta se implementó un caso práctico como estrategia didáctica en la asignatura Diseño Visual 2, ubicada en el tercer semestre del pensum de la carrera, es decir, en segundo año. ¿Por qué en esta asignatura? Pues en esta asignatura
es donde los estudiantes aprenden a diseñar carteles, entre ellos carteles educativos, haciendo uso de figuras retóricas, principalmente de metáforas y aplicando los elementos constitutivos del diseño gráfico como lo son retículas, selección y jerarquía tipográfica, selección cromática, icónica, entre otros criterios. Les cuento brevemente acerca del poder de las metáforas como herramienta educativa. Pablo Boyousa, autor del libro El corazón es un resorte, nos explica que las principales herramientas para la educación no son los dispositivos electrónicos, sino aquellos recursos de nuestro inventario lingüístico, imaginativo y emocional. Figura entre estos recursos, desde luego, el uso de las metáforas. Según el autor, las metáforas son, por excelencia, medios para comprender la realidad y compartirla con el mundo. Basados en esta premisa y considerando la oportunidad detectada con los estudiantes, se implementó el ejercicio, diseño de cartel educativo para facilitar la comprensión de las emociones por medio de metáforas visuales. Básicamente, lo que se hizo es que se solicitó a los estudiantes que diseñaran un cartel educativo para facilitar, mediante el uso de metáforas visuales, la comprensión de las emociones. Idealmente aquellas que resultan incómodas de reconocer y expresar. Entre los objetivos didácticos se pretende que el estudiante reconozca y comprenda cómo se sienten las emociones, ya sea en el cuerpo o en situaciones de la vida cotidiana, que amplíe su vocabulario para identificar y nombrar las emociones con más precisión. El planteamiento de este caso práctico inició con una clase magistral sobre las emociones, explicando qué son, para qué han servido evolutivamente, cómo se manifiestan en el cuerpo por medio de marcadores somáticos como lo son el frío, la sudoración, las palpitaciones, el calor en el cuerpo, entre otros indicadores. En este apartado se les enseñó una herramienta de mindfulness que es el body scan. Vimos también cuáles son las emociones básicas o primarias. Existe un consenso respecto a estas emociones y son el enojo, la tristeza, el asco o desagrado, el miedo y la alegría. Por otro lado, se abordaron los principios para manejar las emociones, porque esta es la parte que más nos interesaba, ¿no? Darles herramientas para que ellos pudieran gestionar sus emociones, resaltando que no se puede gestionar una emoción que no se ha logrado identificar o reconocer. Además, se facilitó una guía didáctica, incluida una matriz de evaluación y recursos de apoyo como videos, fuentes bibliográficas y un glosario de emociones, las básicas que mencioné. Y aunque no hay emociones buenas o malas, se exploró también el término de emociones negativas, como el enojo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la rabia o la envidia. Estas últimas porque, según varios autores, este tipo de emociones perturbadoras afectan los procesos cognitivos y de aprendizaje. Y es que por razones culturales, incluso de género, no se nos da permiso, por así decirlo, de sentir ciertas emociones. También se les facilitó una guía de preguntas poderosas para orientar la actividad y favorecer la construcción de metáforas que pudieran traducirse al lenguaje gráfico. Algunas de ellas: ¿en qué parte del cuerpo y de qué forma siento o se siente la emoción elegida? ¿Qué expresiones lingüísticas suelo o se suele decir para referirse a esta emoción? ¿Con qué objeto, animal, persona o situación puedo comparar la emoción de la que estoy hablando? Entre las propuestas que fueron surgiendo, voy a mencionar algunas y después les voy a mostrar un par de ejemplos gráficos. Y les cuento, texto encabezado, me explota la cabeza, haciendo referencia a la rabia, ¿no? Y la gráfica que se exploró, un humano con cabeza de bomba a punto de estallar. Otra propuesta con texto encabezado, quedé helado, haciendo referencia al miedo. La gráfica, un humano con cuerpo en forma de helado. Otra propuesta, texto encabezado con un nudo en la garganta, haciendo referencia a la tristeza. Y la gráfica, un humano con una garganta en forma de nudo. La otra, texto encabezado, tengo muchos clavos. No sé cómo lo dirán en sus países, pero acá en Guatemala es una expresión muy coloquial que usa el guatemalteco cuando siente mucho agobio o tristeza porque tiene muchos problemas.
Pues bien, en la evaluación de la asignatura, los estudiantes reportaron que este ejercicio fue el que más les gustó y que les ayudó a saber qué son las emociones y para qué sirven. Explorar aspectos de sus emociones que no habían considerado, como las sensaciones corporales, por ejemplo. Reconocer emociones incómodas y nombrarlas de forma más precisa. Conectar con ellos mismos y con la manera en que sus interlocutores, y aquí me refiero a familia y amigos, experimentan también las emociones, porque el siguiente paso después de reconocer las propias emociones es cultivar la empatía por las emociones de otros. Los resultados de este ejercicio fueron satisfactorios tanto a nivel técnico como de exploración y comprensión de las emociones, por lo que al final se invitó a los docentes de otras asignaturas de la escuela a implementar proyectos y tareas similares que contribuían al desarrollo de habilidades emocionales y sociales, y en consecuencia pues esperaríamos ir sumando al bienestar de nuestros estudiantes. Y te molesto con las diapositivas, aquí está. Esto es un poquito de la exploración que hicieron, lo que les decía de la tristeza, tener muchos clavos. Y esta es una propuesta de un estudiante que lo abordó como una historia que contar, ¿no? Desde cuando se tiene una pila de donas y voy transitando la emoción de la alegría hasta la del desagrado, que es cuando ya una mosca se paró en la dona, ¿no? Él decidió abordarlo de esta manera, a manera de historia. Y en la otra diapositiva tenemos pues una exploración gráfica que le apuesta un poco más a esto de los marcadores somáticos que les mencioné, ¿verdad? Cómo empiezo a sentir el calor en la cabeza cuando me enojo, cómo empiezo a sentir que el calor sube, la temperatura del cuerpo sube, sobre todo en la cabeza. Y bueno, y a continuación el resultado de esta exploración, ¿verdad? Transitando mis emociones negativas. Y abajo, algo que olvidé mencionar es que también se les enseñó algunas técnicas para la gestión de las emociones, como es la técnica STOP, la técnica RAIN y bueno, SOL. Muchas gracias, muy amables. Bien, muchas gracias, muy interesante. Después nos vas a contar más seguramente, te van a hacer preguntas, porque ahí les vi caras de muy interesados en tu trabajo. Así que ahora vamos a seguir con el sexto trabajo, la creatividad de un aula proactiva en tiempos de hipervínculo. Cecilia Arroyo, estás por ahí, ¿no es así? Sí, acá estoy. Voy a Te compartir. escuchamos. Muchas gracias. ¿Se ve bien Por ahí? favor. Perfecto. Bueno, voy a poner en modo pantalla. Ahí va. Bueno, mi nombre es Cecilia Arroyo, yo soy profesora de nivel secundario superior y universitario. Yo encaré la propuesta desde una premisa que a mí me interesaba, abarcando estas dos instancias educativas, y es lo que pasa después en el entorno laboral, ¿no? Y las instituciones, una evaluación que se viene viendo es que las instituciones educativas pareciera que no están preparando a los estudiantes para lo que después les espera en un entorno laboral. Y me enfoqué en lo que a mí me interesa y el área que yo trabajo, que es la parte social, el tema de las habilidades blandas. Y entre todos estos elementos que se ven acá, obviamente todos relacionados con todos y todos necesarios, me enfoqué en el concepto de creatividad para poder achicar un poquito el espectro. Me interesaba dividirlo como en 3 instancias, por supuesto que hay un montón de cosas más para poner acá en el tablero, pero me quedé con lo que le pasa al docente, lo que le pasa al alumno y con las propuestas educativas. Y la propuesta era un poco mostrar que un método innovador por parte del docente motiva siempre, obviamente, una experiencia creativa en el aula. El tema de poder ofrecerle a los alumnos un espacio lúdico es una herramienta que, por lo menos en la actividad y en mi día a día, veo que tiene resultados sumamente positivos, no solo para el alumno en incorporar los conocimientos, sino después las propuestas que ellos mismos tienen para resolver distintas actividades.
Yo puse ejemplos distintos que los fui viendo en las distintas charlas que escuché hasta ahora, súper interesantes: el arte aplicado, las demostraciones reales, la tecnología, los aparatos tecnológicos, bueno, todas instancias y muchas más que hay, que generan ese espacio lúdico creativo y que generan justamente esa experiencia, ¿no? Y proponer estos espacios más innovadores. El hecho de que el docente tenga esa capacidad y esa capacitación, las dos cosas, porque necesita de la capacitación para poder llevarlo al aula, es que los resultados en el alumno es utilizar otros métodos, otras formas de comunicar, otros soportes de comunicación, que también en algunas charlas lo vi, espacios radiales, como hablaron recién, podcasts, stop motion, videos, un montón de soportes que están muy cercanos a lo que los alumnos, a lo que los jóvenes, que son las edades que yo trabajo, están muy acostumbrados en el día a día. Entonces, acercarles esas propuestas, a ellos los motiva, les genera esas ganas de proponer algo más creativo, incorporando los conocimientos, ¿no? Obviamente. Y tomando uno solo de estos casos, o dos, el tema del podcast y acercarlos al espacio cercano a lo que es lo radial, a lo auditivo, armar un guión, esa propuesta creativa de un inicio, un desarrollo, un desenlace, hasta el diseño de la portada del podcast, o sea, abarca tantas instancias, la temática desarrollada y cercana a lo que a ellos les interesa, que es como un hilo conductor entre la propuesta docente, lo que ellos después desarrollan, que no se desvincule, que después no termine siendo más de lo mismo. El stop motion como otro elemento que les posibilita el armado de un guión, o sea, no solo es la investigación, es el aprendizaje, es la realización, es el armar ese espacio de presentación diferente e innovador. Y como una herramienta, un modo de aprendizaje, un modelo, mejor dicho, de aprendizaje, como otros tantos también creativos, el tema del aula invertida, esto de empezar a revertir o a revisar los roles del docente frente a tanta creatividad y frente a tantos espacios, el modelo hay que revisarlo, hay que revisar los tiempos, hay que revisar qué debe hacer el alumno y en qué momento lo debe hacer y para qué sirve el aula. Y ahí todos los elementos empiezan a unir, ¿no? Generar como decía antes, este hilo conductor de un docente creativo, una respuesta creativa por parte del alumno, y eso necesita de un modelo de aprendizaje creativo. Todo esto, llevado a la primera premisa, que era el tema de las habilidades blandas, me pongo a pensar qué es lo que promueve un pensamiento creativo. No es solamente proponer esto y se resuelve. Creo que hay como 3 elementos, obviamente yo tomé los 3 que a mí me parecían más importantes. Tiene que ver con generar esa conducta creativa, me parece que viene avalada por un montón, o inspirada por un montón de elementos que tienen que ver. Algunos con los sentidos, que generar ese espacio que promueva la creatividad. Creo que es muy importante en dónde se desarrolla la actividad, desde los sentidos, desde el color, desde los aromas, desde los sonidos, desde la textura, ofrecerle al alumno ese espacio de trabajo que lo motiva, que después, volviendo, insisto, a la premisa original, en lo laboral también es una búsqueda hoy en día, por lo menos aquí, de encontrar un espacio que promueva un trabajo más eficiente. Eso no se da de un día para el otro, creo que es algo que se tiene que ir promoviendo desde otras instancias, en mi caso me toca desde secundaria y universidad. El tema justamente de empezar a evaluar al alumno y qué habilidades tiene y reforzar esas habilidades que tenga cada uno con respecto al tema de las inteligencias múltiples, y justamente reforzar esas habilidades que tiene el alumno, que inspeccione las demás, pero empezar a reforzar esas que son propias de cada uno, respetándolas y sobre todo potenciándolas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la lógica, o con la creatividad, o con la naturaleza, o con lo kinestésico, bueno, todo lo que implica. No quiero meterme mucho en cada uno de estos temas puntualmente, sino que es algo que me parece que para que se dé toda esa creatividad hay que involucrar muchos
muchos temas, no es solo aplicaciones o nuevas formas de resolver una actividad, sino que esas nuevas formas implican una nueva forma de ver la educación. Y me parece que esto no puede faltar, que es el tema de la educación emocional y de ver cómo el alumno percibe las emociones, maneja las emociones, todos estos elementos juntos, las percepciones, las emociones, las inteligencias y las habilidades, son las que en conjunto con estas propuestas innovadoras creo que va a generar una respuesta innovadora por parte de los alumnos. Gracias. Bueno, gracias a vos, Cecilia, también hablando de emociones y de inteligencia emocional, así que quedaron muy bien ahí una detrás de la otra. Y vamos a cerrar la última ponencia, es experiencia significativa, Festival de Diseño de Máscaras, Raúl Alfredo Vargas Delgado, Nadia Janet Cortés Álvarez y César Rubén Vuelvas Olmos. Bienvenidos. Gracias. Creo que hay un error porque solamente la presenté yo. De pronto hay un error como en los autores. No sé por qué. Ah, perdón. Tranquila. No sé. Sí, no hay problema. No, me pasaron por el chat, porque cambiamos el orden de los expositores y me pasaron por chat, es solamente vos sos. Sí, correcto. Voy a compartir pantalla. Únicamente vos, ok. Bueno, Raúl Vargas entonces solamente. Bueno, dale. Perfecto. Así nos había llegado la información desde la universidad, ¿eh? Hubo algún error ahí. Perdón, gracias. Bueno, perfecto. Bien, como ya bien lo mencionas, mi ponencia es sobre una experiencia significativa generada a través de un festival de diseño de máscaras más área temática. Básicamente, en años atrás, pues yo soy diseñador gráfico y estoy en docencia universitaria hace más de 22 años y también en dirección de facultades de diseño gráfico, específicamente en Colombia, en ciudades como Bucaramanga inicialmente y ahora en Medellín. Cuando nació este evento, la intención era generar unas sinergias con los programas de diseño y los programas de áreas afines en la ciudad. Porque la ciudad Bucaramanga es una ciudad universitaria donde confluyen muchas universidades que tienen allí centro en diferentes áreas, pero específicamente en áreas de bellas artes. Entonces, digamos que ese fue el objetivo inicial. Ya digamos como en el contexto de la experiencia significativa y desde una perspectiva de desarrollo hacia la significación, para el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, esta es una práctica concreta, que puede ser un programa, un proyecto, una actividad, que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar aprendizajes significativos a través del fomento de competencias que son retroalimentadas a través de autorreflexión crítica, también es innovadora y que atiende a necesidades del contexto identificadas previamente. Todo esto pues con una fundamentación teórica, metodológica coherente y que genere un impacto en la comunidad académica en la cual se encuentra inmersa. Digamos que también tiene unos atributos. Generalmente está enmarcada en un proyecto educativo institucional o su homólogo, un proyecto educativo de cultura, en el caso de experiencias de etnias y comunidades. También posee elementos de soporte teórico relacionados con la práctica de la experiencia, que ya vamos a ver más adelante. Analiza su contexto para comprender problemas que se dan en la institución y prioriza necesidades que pretende entender y define el problema a solucionar. También tiene una coherencia entre su fundamentación, el análisis del contexto, la metodología y los resultados esperados. Y su movilización se da por la participación activa de los diferentes actores en el establecimiento educativo, como lo son los directivos, docentes, estudiantes, incluso familias o padres de familia. Evalúa y efectúa un seguimiento de su ejecución, es decir, es sistematizada, tiene un orden, unos avances, unas dificultades que se van solucionando por el camino y unos aprendizajes, obviamente. Tiene un tiempo de desarrollo mínimo
alcanza unos objetivos planteados y a partir de estos construye nuevos retos institucionales. Logra que otras instituciones la ajusten, la adapten y la repliquen, por eso pues, es una experiencia significativa en sí misma. Es posible que logre un reconocimiento e influencia en otros ámbitos distintos al de su origen. Es un punto de referencia para autoevaluación docente en cuanto a su creatividad y su quehacer pedagógico, y se valida entre pares y implementa las retroalimentaciones que estos dan a la misma. Busca mantenerse y conciliarse en el tiempo, introduce transformaciones en la gestión escolar en la medida en que se dan mejoramientos, ¿cierto?, en las diferentes versiones, y fomenta el desarrollo cognitivo entre estudiantes a partir de competencias básicas, comunicativas, científicas, ciudadanas, culturales, entre otras. Y la fuente pues es el Ministerio de Educación. Como ya les mencionaba, la idea inicial nace en el año 2003, cuando era el decano de la Facultad de Diseño Gráfico en la ciudad de Bucaramanga, Santander, aquí en Colombia. Y el objetivo principal, como le dije, era generar una sinergia en términos de los programas académicos y de las instituciones. En su proceso de implementación, ¿cómo se hizo? Se hizo la presentación del proyecto y su presupuesto, posteriormente la aprobación del mismo por la institución, porque era la facultad y la institución la que lideraba el proyecto. Después la difusión del proyecto en instituciones de educación superior y programas académicos, incluyendo el área temática y pautas ilimitantes del diseño de las máscaras. Coordinación con docentes de cada programa de las instituciones de educación superior para ser manejados como proyectos de aula. Un proceso de inscripción voluntaria inicialmente, porque se dio, digamos que voluntariamente inicialmente, pero digamos que el impacto fue tal que la mayor parte de los grupos de las instituciones participaron libremente en esa primera versión. El sexto aspecto del proceso es el desarrollo mismo de los talleres de creación de las máscaras a manera de proyectos de aula. El séptimo, la puesta en escena, que era un evento festivo de presentación y premiación el día 31 de octubre, que pues generalmente en Colombia se celebra el Día de los Niños y pues hay eventos festivos de disfraces y todo esto. Octavo, una certificación posterior a todos los participantes previamente inscritos. Y noveno, pues toda la sistematización de la experiencia. Esto digamos que son algunos registros fotográficos de ese primer evento en el año 2003. Este es como el evento festivo y la premiación del mismo. Estos son algunos de los proyectos y los estudiantes pues, que fueron finalistas. Un jurado pues, integrado por personalidades del ámbito educativo, un maestro en Bellas Artes, un diseñador gráfico, un arquitecto. Fueron los que eligieron los finalistas y los ganadores de esta primera versión. Aquí tenemos pues aspectos de la premiación. Ahí estaba disfrazado incluso con un atuendo de caballero del siglo XVII de museo, que fue algo pues como una anécdota particular del evento. Y digamos que cuáles fueron los ajustes entre las versiones, porque eso es lo que hace que sea una experiencia significativa en sí. Básicamente en el área temática. En el 2013 trabajó mitos populares de Colombia y luego en el 2004 fauna colombiana. También en las limitantes de la elaboración de la máscara. Inicialmente fue papel maché y elementos reciclados, y en el 2004 fueron papel plegado y acabado en diferentes pigmentos y o pinturas. También la vinculación de instituciones de educación superior y programas académicos en su primera versión, digamos que era como un proyecto piloto, vinculamos solamente al programa de comunicación social periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, la seccional Bucaramanga, y el programa de mercado y publicidad y tecnología en diseño gráfico publicitario de la UDES, Universidad de Santander, de la ciudad de Bucaramanga. Ya para la segunda versión se invitó a todas las instituciones de educación superior del área de Bucaramanga y Santander, con programas académicos específicos del área de Bellas Artes, como la UIS, ITAE, UPB Seccional Bucaramanga, UDES y Antonio Nariño. La segunda versión en el año 2004 planteó patrocinios y entidades vinculadas para hacerlo autosostenible económicamente hablando, y la segunda versión en el año 2004 se realizó en el Club Campestre de Bucaramanga para darle, digamos que más altura y nivel al evento festivo, y fue amenizado por una orquesta muy importante pues, de la ciudad.
¿Qué impactos se lograron? Para la primera versión del 2003 se presentó como ponencia en un evento regional de la red Colsi de semilleros de investigación, que está adscrito a Colciencias, al Ministerio de Ciencias, aquí en Colombia. Pues yo manejaba el semillero de diseño gráfico Cara Dura de la Corporación Tecnológica Centro Sistemas, donde era el decano, y que hoy es la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. En ese evento fue catalogada por el jurado, que fue el diseñador gráfico David Consuegra Uribe, como fuera de concurso por el potencial que tenía en términos del aporte cultural y publicaciones que podrían derivarse de la sistematización posterior, por considerarse una experiencia significativa. Y también generó una sana competencia entre las instituciones participantes, constituyendo también los estudiantes, docentes y directivos de los programas académicos del área de las bellas artes y de las instituciones de educación superior vinculadas. De hecho, digamos que aquí abrió como un espacio muy interesante entre los directivos y programas académicos y empezamos a desarrollar proyectos conjuntos. Digamos que ese fue uno de los logros iniciales y que se cumplió a cabalidad. Ya digamos que en este año, dada el traslado digamos que de ciudad y de cambio de dirección e institución de educación, en este año se está planteando la versión 2022 realizada con el SENA, que es la institución acá en Colombia, en el área de artes gráficas para la cual estoy vinculado actualmente. Esa es básicamente pues mi ponencia. Perdón. Muchísimas gracias. No, a vos, muchas gracias. Y disculpa ahí que mencionamos mucha gente que no estaba. No, tranquila. Bueno, como para tener una anécdota, ¿eh? Siempre que tengo una anécdota de los eventos. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, abrimos un espacio entonces de preguntas. A ver, hubo temas muy interesantes. Empezamos, ¿no?, con los proyectos de medios, hablando mucho de radio, la experiencia en la literatura inglesa, este aprendizaje basado en proyectos de que generamos problemas, ¿no? Después los proyectos del aula a la televisión, cuando empezamos a explicar las emociones, ¿no? Estrategias de gestión emocional, de cómo mostrarlas. La creatividad en el aula proactiva, esta aula del hipertexto, y la experiencia significativa, el Festival de Diseño de Máscaras. Esos fueron los 7 trabajos presentados. Y la creatividad, indudablemente, ¿no?, es el hilo en común, un tema precioso, ¿sí? Una pregunta que me surge a mí como para empezar a disparar un poco de debate, ¿no? La creatividad, ¿qué les parece? ¿Es algo que podemos evaluar en el aula? ¿Es algo evaluable? ¿Qué les parece? Es una pregunta que siempre genera un poquito de... Algo que vamos construyendo junto con nuestros estudiantes, me parece, que a medida que los motivemos, que les demos distintos, como en este caso, distintas propuestas, le mostramos un abanico de cosas, esa creatividad va surgiendo, va creciendo cada vez, se va haciendo, no sé, camino al andar, ¿no? Se va aprendiendo y cuando uno más crea, vienen más momentos creativos, vienen más proyectos, ¿no? En mi caso, que por ejemplo también trabajo desde la danza, surge así, ¿no? O sea, cuanto más creamos, cuanto más coreografía, cuanto más, ¿no? Ahí se estimula más todavía eso. Evaluarlo, bueno, puede ser desde lo procesual de cada uno, no sé, ¿no? Cada uno va haciendo su caminito y creciendo en eso, me parece. El resto, si quieren comentar algo, y más preguntas, era para romper un poco el hielo, ¿no? Como para que se animen a preguntar. A mí no me cuesta nada hacer preguntas, así que, pero las tienen que hacer ustedes. Bueno, yo quería comentar, no puedo prender la cámara porque, bueno, ya voy a empezar con otra clase, les pido disculpas.
Pero bueno, trabajo con María Eugenia hace muchos años. Nosotros tenemos un grupo que se llama justamente Formación Integral Creativa y nos interesa mucho, bueno, fomentar en los chicos a través de lo que nosotros mismos hacemos, como disparadores, y ellos, bueno, con su imaginación, lo que mostramos de literatura es una parte. O sea, por ejemplo, hace unos días estuvimos en Jujuy presentando los Labbooks, los libros interactivos en versión analógica, también las acciones que hicieron en lo digital, y la exposición de esto la vamos a realizar ya con toda una ornamentación dentro del pasillo, ¿no?, del instituto. Estamos hablando de formación docente estatal, ¿no? Y bueno, nos sorprende. Por ejemplo, yo estoy realizando ahora un podcast están trabajando argumentación y bueno, cada uno realiza un podcast de tecnología en la educación, por ejemplo, y podcast me parecía una gran herramienta. Así que bueno, están trabajando, están haciendo, yo por ejemplo presento mis clases en páginas web, aparte de las plataformas que tenemos, y mis alumnos se están presentando con página web, entonces sin haberles solicitado, ¿no? Y bueno, fue algo, es muy motivador ver cómo ellos solamente necesitan disparadores, puertas abiertas, gente que acepte todo esto. Justamente con María Eugenia estamos en un proyecto que lo presentamos el año pasado de evaluación integral, que se basa en evaluación formativa, pero que tiene que ver también con lo emocional, con la situación de los alumnos, especialmente en un profesorado, que aún siendo adultos pueden jugar, enamorarse de las cosas que quieren hacer. Bueno, tiene mucho que ver lo emocional. Cada uno de los temas que se plantean hace cuerpo en las necesidades que ellos tienen. Ya sea que hablemos de turismo, ya sea que hablemos de enfermedades, ya sea que hablemos de crímenes, siempre las producciones, ahí escuché que hablaban de Project-Based Learning, de enseñanza por proyectos. Nosotros a eso, por supuesto, es la base sobre la que nos planteamos, ¿no? Entonces, en esta elaboración de proyectos, no lo vemos como una actividad al final de un collage de actividades, no, sino que desde el principio de la secuencia van pensando, van tomando decisiones, tienen voz, tienen decisión, y bueno, yo creo que lo más duro en mi caso es poner una nota, por ejemplo, porque la nota es una cuestión injusta. La cuestión es acompañar para aprender. La cuestión es crecer juntos, porque yo me pongo como por ejemplo, horizonte, aprender cada vez más. O sea, si ya ya probé con una herramienta, voy con la otra, y así todo el tiempo, ¿no? Y cada año es algo distinto. Y es un reto para nosotros, ellos nos ven y esperamos ser un modelo, ¿no?, para chicos. Somos varios los que estamos haciendo esto. Y la verdad que no sabría decir qué nota poner. Yo creo que, bueno, es una cuestión conversada, pero porque justamente nuestra evaluación va más allá de eso, digamos, va desde que ellos mismos puedan apreciar todo lo que han crecido. Para eso van trabajando con e-portfolios, en los que ven lo que hicieron en marzo con lo que hicieron en julio. Cómo se grabaron hablando en marzo y cómo suenan hablando en julio. Claro, el proceso, como comentaba antes la compañera, ¿no? Poder ver procesos, no resultados. Ellos mismos lo vean. Gracias y me despido. Hermosa la mesa. Gracias a vos. Le damos la palabra a Lourdes, ahí que levantó la mano, y después va Raúl. Sí, gracias. Bueno, coincido con esto que dicen, ¿verdad?, de la evaluación del proceso y la dificultad que tenemos como para asignar nota. Esto que decían de ir construyendo y evaluar el proceso, pero es importante plasmarlo en las rúbricas, matrices o el instrumento que estemos usando de evaluación, porque también creo que el estudiante agradece mucho tener esos parámetros, ¿no?, de tanto de proceso como de piezas finales, cuando hablamos de piezas de diseño, ¿no? Y quizá la clave está en los verbos que vamos utilizando, ¿verdad? Porque no es la propuesta es creativa o no, sino que esos pasitos que van dando, ¿verdad? Donde construye, donde cuestiona, donde vincula, donde refiere, donde argumenta. Quizá en los indicadores de logro del instrumento de evaluación que estamos utilizando es lo que nos va a ir dando como pauta. Sabemos que no va a ser 100% objetivo, como comentaban, pero lo más objetivo posible, ¿no? Para que él tenga claros cuáles son los indicadores que se esperan de logro
y que sea un proceso, ¿verdad? A la vista. Nosotros manejamos niveles de bocetaje, un primer nivel, un segundo y un tercer nivel, hasta que llegan a la propuesta gráfica final. Y para complementar esto que decía, no sé quién fue que habló ahorita antes que yo, de que al final también tengan un momento de reflexión, ¿verdad? De observarse cómo iniciaron y cómo terminaron un proyecto. Yo utilizo una bitácora, pero más que bitácora de curso para registrar o sistematizar los proyectos, lo llamo un diario reflexivo. Y es que al final de cada entrega nos tomamos un tiempo para que piensen, ¿verdad? 3 preguntas poderosas. ¿Qué era lo que sabían previo al proyecto? ¿Qué aprendieron? ¿Verdad? Y aquí hablo de aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales. Y qué aspectos necesitan mejorar, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo y que cada vez se vayan haciendo ellos como más dueños de eso, dueños de lo que van aprendiendo y más autónomos en consecuencia. Muchas gracias. No, gracias. Leo algunos comentarios, ahora vamos con Raúl, algunos comentarios que fueron dejando en el chat. Como docentes creo que debemos promover la creatividad en nuestros espacios áulicos, que la creatividad surja en comunidad, en equipos, en grupos, se potencia, claro que sí. Quizás evaluamos lo nuevo, lo novedoso que puede realizar él o la estudiante, trabajos finales, intermedios, tal cual, el proceso. Trabajos que no pudieran haber hecho esperen que lea. Grupos de potencia. Quizá evaluamos lo nuevo, lo novedoso, trabajos finales, intermedios, trabajos que no pudieran haber hecho con un proceso de construcción no creativa. Bueno, acá felicitan a todos los exponentes, excelentes temáticas, claro que sí. Muchas gracias por el espacio, por compartir experiencias, Camila Rojas, hermosa mesa de expositores. Saludos a todos los participantes, felicitaciones por todas las propuestas. Bueno, buenísimo. Vamos entonces con vos, Hernán. Raúl, perdón. Hoy no estoy bien con tu nombre. Ya lo hemos bautizado con nombres que no tiene. Bueno, no importa. Raúl, ahí va. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que mencionaba Lourdes Eugenia en el sentido de las rúbricas de evaluación. Es muy importante los criterios para poder evaluar lo más objetivamente posible. Y cuando digo lo más objetivamente posible es porque siempre hay como cierto porcentaje de que de pronto no puede hacerlo, ¿cierto? En términos de lo que uno busca como docente. Pero lo que sí también creo es que el docente es un motivador y un sí o sí el que lleva al estudiante a descubrir sus potencialidades y sus aspectos más creativos, porque digamos que la creatividad está implícita en todas las disciplinas. A veces amigos de otras áreas, administradores, economistas, cuando se reúnen con uno en otros ámbitos, siempre le dicen, venga, usted que es el más creativo, cuénteme tal cosa, o haga o piense esto. Realmente la creatividad está implícita en todas las disciplinas y en el ser humano. Lo que pasa es que hay que potenciarla, ¿cierto? Y de allí, digamos, la labor docente, y más en áreas del diseño y la publicidad, pues que es donde nos movemos, allí es donde hay que potenciarla más. Y también se potencian en términos de las limitaciones. Hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos tan grandes que hay, el estudiante si no tiene un computador se siente limitado y no puede hacer nada. Entonces ya dice, no, es que profe, mi computador se me dañó. Entonces yo le digo, ¿y usted no tiene rapidógrafo, no tiene plumones, no tiene marcadores, no tiene lápices de color, no tiene ninguna otra herramienta, plumillas, lapicero, un esfero? Usted puede generar gráfico o imagen con diferentes herramientas. El computador es una más, ¿cierto? Entonces, también digamos que la tecnología nos ha llevado a limitaciones muy grandes y también yo hago ejercicios a pesar de que en la institución cuentan con excelentes equipos de última tecnología, me voy a lo análogo, ¿cierto? Porque allí es donde a veces surgen más chispas creativas en términos de una técnica o de cómo abordan cierta temática
en ciertos aspectos pues, de las temáticas que uno esté trabajando. Entonces, en ese sentido, digamos, para reafirmar el tema de lo que vengo hablando, de que el docente es un motivador, entonces, si yo simplemente exijo trabajos en computador y en software gráfico, pues también llevo al estudiante a limitarse a ello y a que ya ellos no vean como que hay otras posibilidades, el aerógrafo, en fin, diferentes formas de llegar a un arte final, una propuesta creativa. Y creo que desde las limitaciones es donde ellos llegan a esos aspectos, o por lo menos a mí sí me ha pasado en mi caso. Cuando les pongo pautas ilimitantes, ellos tienen que explorar otras cosas y llegan con ideas súper interesantes, súper originales, precisamente por esas limitantes y pautas, ¿no? Y allí es donde es importante esas rúbricas de evaluación que mencionaba Lourdes, que son claves también para que ellos sepan en términos de qué los vamos a evaluar o cómo los vamos a evaluar, porque también es cierto que hay muchos profesores que no utilizan este tipo de elementos que son vitales para evaluación. Raúl, acá te pregunta Eugenia en el chat si se sigue haciendo el festival o solamente fue ahí en 2003. Ok, en ese entonces nació, digamos que fue una idea personal que cristalicé y materialicé como decano y como profesor, porque también era paralelamente profesor en la UPB, entonces por eso vinculé esas instituciones. Yo era catedrático allá y manejaba la dirección de la facultad. Digamos que nació en el 2003 y 2004. En el 2004 yo me fui de la institución, me fui a la UPB, pero estuve 6 años ininterrumpidos en esa institución, manejando la decanatura. Y cuando me fui, la institución, digamos que no decidió continuar con el evento. El por qué lo desconozco, porque a veces, digamos que son posturas más de personas que, digamos que de propuestas institucionales. Y pues desafortunadamente a veces las personas son los que mueven los eventos y los proyectos. Entonces cuando yo me voy, ese festival, digamos que solamente se hizo en esas dos versiones, pero pudieron haberlo seguido desarrollando pues fácilmente sin problemas. Ya digamos que cuando vuelvo a la cátedra, porque duré 10 años en dirección académica, aquí cuando vengo a Medellín a otros retos bastante complejos, pues me limito simplemente a la dirección académica y digamos que hasta este año vuelvo a la docencia específicamente y es por eso que retomo el proyecto porque es un proyecto muy interesante. Es este y otro que también presenté en Palermo en el Congreso de Enseñanza, que es un proyecto social que desarrolla experiencias significativas y trabajo colaborativo. Entonces, me gusta mucho vincularme pues, con el trabajo social y con el aporte que puede hacerse desde el diseño específicamente. Y me gusta esa área, entonces disfruto mucho haciendo pues, este tipo de actividades. Qué bueno contribuir aparte, ¿no? Con el trabajo que uno hace. Igual, al ser docentes, siempre tenemos una gran vocación de servicio, todos los que estamos acá. En eso creo que nos parecemos, ¿no? Y que nos une eso, el servicio, el contribuir desde lo que hacemos. Y predictamente la creatividad es crear, ¿no? Y esto que vos decías recién, eh, y que es cierto, ¿no? Como que a los chicos les parece que no pueden inventar si no tienen la computadora. ¿Y cómo se hacía antes, no? Los grandes inventos de la humanidad se hicieron sin computadora. Entonces, bueno, que, no sé, Miguel Ángel, pensemos, hay grandes genios bueno, que dieron grandes creaciones a la humanidad y no tenían delante de sí ni un celular, una computadora, ¿no? Y bueno, también esto que les debe pasar a ustedes cuando se invita a crear algo que no existe, o tratar de generar, ¿no? Ellos la idea de algo bueno, que inventen algo nuevo, aparece pero esto no es posible. ¿Les ha pasado? Que le dicen, no es posible, no es posible, está todo inventado, ¿no? ¿Tienen alguna anécdota en relación con estas propuestas en el aula? A nosotros nos pasa, yo trabajo también con una profe que es escultora y trabaja, bueno, el dibujo con los chicos, ¿no?
Y teníamos un proyecto que trabajamos en conjunto desde mi parte, desde el área corporal y ella desde la plástica, sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y pasaba esto, ¿no? Que tenían que dibujarse y, ay, no, ¿cómo no? Esto de no puedo, y estar buscando en el teléfono a ver cómo, de dónde empezaban, como que tal vez miedo a expresarse, ¿no? De los medios artísticos, o un miedo a exponerse, ¿no? Y por ahí tal vez la tecnología les ha dado a las últimas generaciones una seguridad en algún sentido, ¿no? Y que ha costado, ahora que estamos de nuevo en la presencialidad, tratar de esta hibridez, ¿no? de congeniar lo que podemos hacer en lo presencial de lo que podemos hacer desde lo virtual, para no dejarlo, porque nos ha dejado muchas enseñanzas también, ¿no? Ujú. Pero creo que cuesta también salir con una cosa, con un producto que sea único, que sea, ¿no? Es un ejercicio, es un constante desafiarlos para que se animen, digamos, y después ellos mismos se dan cuenta de lo que pueden lograr, ¿no? Mira, finalmente lo hice, nunca pensé que iba a hacer esto. Eso es también como maravilloso, ¿no? Que ellos mismos se den cuenta de ese sí pude, sí puedo. Ese potencial creativo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? Es simplemente, a veces es cuestión de descubrirla, ¿no? Y de poder potenciar, impulsar, motivar, que es un poco todo lo que hablaban ustedes. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a algún compañero en función de algún trabajo en particular? ¿Alguna duda? ¿Alguna de las presentaciones? Ya no está quien presentó lo del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? ¿O era María Isabel? No. No, ya se retiró. Sí, se retiró. No, fue Camila. Ah, fue Camila. O Camila Rojas. Porque de ella me parecía muy interesante esto de que, bueno, un proyecto que llegue a la magnitud que llegó lo de ellos, ¿no? Creo que es lo que todo docente quisiéramos, y que perdure, que la comunidad lo apropie, ¿no? Por eso preguntaba también lo de las máscaras. Una pena que no lo hayan seguido haciendo, porque no es que este proyecto sea, digamos, de Raúl. Raúl lo inició, se lo imaginó, lo proyectó, qué sé yo, pero qué bueno hubiera sido esa permanencia, ¿no? Cómo hubiera crecido eso de 20 años atrás, haberle aumentado tantas cosas hoy en día. Ujú. Bueno, si no quedan dudas, podemos ir cerrando. Les agradezco la presencia, los trabajos hermosos que presentaron, y el respeto con el cual se han escuchado y acompañado. Así que bueno, un gusto para mí. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.